Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Y sucedió que estando en una ciudad se presentó un hombre cubierto de lepra, que al ver a Jesús se echó rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Y él le ordenó que no se lo dijera a nadie. Y añadió: vete, muéstrate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación como prescribió la ley de Moisés, para que les sirva de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Espíritu Santo, purifícanos y sánanos. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar la reflexión de hoy, que está bien bonita. Veamos cómo en la antigüedad y particularmente en Israel la medicina no era tan desarrollada y consideraba a la lepra como un mal totalmente incurable, que tenía algún origen de orden religioso. La persona afectada era considerada impura, es decir, que carecía de la pureza para el culto. La pureza era la cualidad que se necesitaba para estar en contacto, primero con el resto de la comunidad y también con lo sagrado, con el templo. Mientras duraba la enfermedad, nadie podía acercarse al leproso. El que lo hiciera y tuviera trato con él o con la persona infectada o tocara un objeto utilizado por el enfermo, quedaría totalmente en condición de impureza. Es más, el leproso tenía que gritar: lepra, lepra, o leproso, leproso, para que nadie se le acerque. Habitaba en los desiertos o en los sitios apartados de la gente y además sin la posibilidad de asistir a los actos religiosos. No poder asistir a un acto religioso era como la máxima de las exclusiones. Era como estar olvidado por Dios, apartado de su presencia y de su mirada. En el versículo 13, un leproso llega cerca de Jesús. Era un excluido y le pide con humildad que si él quiere, pueda curarlo. Vemos cómo debía vivir alejado de los demás. Quien lo tocara quedaba impuro, pero aquel leproso tiene mucho valor. Transgredió las normas de la religión judía para poder llegar y acercarse a Jesús. Y ante esto, el Señor no es indiferente. Por este motivo, porque estaba rechazado por Dios y por los hombres. Así como lo leemos en el versículo 14, Jesús, después de curarlo, lo manda al sacerdote, que era el que debía intervenir para dictaminar quién estaba enfermo de lepra y realizar el acto de sacarlo de la comunidad. También el sacerdote debía volver a intervenir en el caso de que se diera una curación, para constatar y realizar el rito de la purificación y admisión de nuevo a los leprosos a la comunidad. Por eso, Jesús, al final de este texto, dice que vaya y se presente al sacerdote, porque ya está curado, ya lo ha curado, pero tiene que ser incorporado por ese camino que ya estaba preestablecido por la ley. Todo esto explica por qué, como lo hemos dicho al principio, que esta narración es más que un relato de curación. Miremos y verá,
El Evangelio de hoy quiere ir un poco más allá. No se trata de un simple enfermo, sino de uno que en su enfermedad tiene todos esos acondicionamientos sociales y puntuales. Entonces, a partir de esto, entenderemos el valor que tiene la intervención de Jesús, de acercarse y dejarse tocar por él, por el leproso, de tocarlo y curarlo y estar con él. Si el que toca al enfermo de lepra queda impuro, Jesús entonces a los ojos de muchos era también impuro. Y recordemos, esta es la acusación que le hacen cuando le dicen que come con publicanos y pecadores y que trata con los pecadores. Se refiere a este grupo de estos excluidos, a los que se consideraban maldecidos por Dios. ¿Quiénes? Los leprosos, los paralíticos, las ciegas, los sordomudos y todos los que padecían al margen, también las mujeres y los niños. De hecho, vivían al margen de los muros de la ciudad. Para valorizar el gesto de Jesús, es necesario que demos toda esta explicación, que nos detengamos particularmente en el sentido que tiene esta enfermedad. A partir de ahora podemos entender qué significa quedar limpio, quedar curado. Sabemos cuál era el aislamiento en el que tenían que vivir los leprosos y las severas leyes que prohibían tener contacto con ellos. Jesús hizo presente el reino de Dios. Enseñaba y sanaba. Lo leemos en el versículo 15. Y las multitudes se reunían junto a él. Podemos imaginar este bullicio y ese movimiento y esa fama que se extendía. Jesús también en el versículo 16 nos dice que se apartaba y oraba. Así vivió su misión salvadora, siempre unido al Padre en oración. Por eso, hoy quisiéramos compartir una sencilla pero profunda oración. Dice: haz de nosotros, Señor, que no seamos indiferentes al dolor, al sufrimiento y a la exclusión de nuestros hermanos, que aprendamos de tu práctica y nos acerquemos a las situaciones de injusticia para sembrar la vida, una nueva vida de fraternidad real. La vida de muchas personas, a veces la nuestra, está llena de enfermedades y males, sucesos indeseados y problemas de todos los tipos que nos pueden orillar a perder la confianza en el Maestro, en el buen pastor. Quizás alguna vez hemos pensado que Él nos ha dejado, que ya no está con nosotros, pero de esta forma olvidamos que el primero en probar el sufrimiento y la soledad fue el mismo Jesús, mientras padecía de su muerte en la cruz. Y así nos quiso enseñar que Dios siempre sabe sacar bienes de males, pues por esa muerte ignominiosa y durísima nos vino la redención. La lección de hoy es de confiar en Cristo y en su infinita bondad, no en esperar que se nos quitarán todos los sufrimientos de nuestra vida, sino que nos ayudará a saber llevarlos para la purificación de nuestra alma en beneficio de toda nuestra iglesia, tú y yo. Propósito: tener presente la preparación de mi siguiente confesión, no posponerla, y así Jesús obre el milagro de la curación, librarnos de la lepra de nuestros pecados. Muchas gracias por su atención. Cada día encuentro más alegría en compartir con ustedes. Dios los bendiga y que tengan un muy buen día. Los espero mañana en otro pedacito de gotitas de sabiduría.